Muy buenas tardes, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez. Soy su docente en la asignatura de Análisis de Viabilidad Ambiental. Soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, soy magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana y hace 4 años soy docente en la especialización en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. Este semestre seré su docente en la asignatura de Análisis de Viabilidad Ambiental y la intención de esta videoclase es precisamente hacer un reconocimiento de los temas del módulo 1, de las actividades del módulo 2 y crear un espacio precisamente para que ustedes puedan interactuar con su docente y lo más importante, poder aclarar las inquietudes que tengan al respecto. ¿Sí? Les doy la más calurosa bienvenida, apreciados estudiosos. Quedo atenta a resolver cualquier tipo de inquietud a lo largo de esta videoclase. Eh, el siguiente paso es compartir pantalla con la presentación que tengo preparada para ustedes. En este momento ustedes ya pueden ver en ese momento ustedes ya pueden ver en su pantalla la presentación que tengo preparada para ustedes. Les recuerdo que tenemos diferentes canales de comunicación, como lo son el chat de la plataforma, además de esto el correo electrónico de la plataforma y también tenemos nuestra línea telefónica aquí en la sede Cajicá, 546-0600 extensión 1471. Así que cualquier pregunta que tengan al respecto, si no la podemos solucionar en esta videoclase porque no pueden asistir a ella, pues voy a estar pendiente de resolverla por cualquiera otro de los medios que acabé de mencionar. Entonces doy inicio a nuestra primera videoclase de la asignatura de Análisis de Viabilidad Ambiental, específicamente sobre el módulo 1, denominado Generalidades de un estudio de factibilidad. Mi nombre, Marta Melisa Ordóñez Díaz. Los objetivos de esta videoclase es primero, pues revisar los contenidos del módulo 1, explicar las actividades y relacionar los contenidos para desarrollar las actividades que se encuentran en la plataforma. Inicialmente, apreciados estudiosos, es importante que sepamos que el primer módulo de la asignatura de análisis de viabilidad ambiental, lo que busca, o la asignatura como tal, lo que busca es que ustedes puedan identificar, ¿sí?, esos elementos, esos componentes que hacen viable ambientalmente un proyecto, cualquier tipo de proyecto, y por ende, pues también va a aportar a la factibilidad del proyecto que estamos estudiando. Así que es clave no solamente identificar los componentes como tal del proyecto, como son el aspecto técnico, el aspecto social, el aspecto financiero, sino que además sepamos que hay un componente muy importante que es el que precisamente le compete a un especialista en evaluación ambiental de proyectos denominado un análisis de viabilidad ambiental, ¿sí? Sabemos que ahora para todo tipo de proyecto, para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, requerimos de esa evaluación ambiental, ¿no? Requerimos de ese aval de la autoridad ambiental para poder comenzar con la ejecución de nuestro proyecto. Así que a través de esta asignatura, lo que se busca es que ustedes cuenten con las competencias necesarias para poder realizar un análisis de viabilidad ambiental y pues posteriormente hacer parte de ese estudio de factibilidad de todo el proyecto. En el primer módulo de nuestra asignatura tendremos dos unidades temáticas. La primera unidad se denomina descripción de un estudio de factibilidad y la segunda unidad se denomina viabilidad ambiental. En esta primera unidad vamos a estudiar las diferentes etapas de un estudio de factibilidad. Vamos además de eso pues a ver los componentes de este estudio de factibilidad, como es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio ambiental y el estudio económico y financiero, ¿sí? Con lo cual buscamos que cada estudioso pueda relacionar las diferentes etapas de un estudio de factibilidad con el desarrollo de un proyecto real en su contexto laboral, con el fin de evidenciar la aplicación de los temas abordados en el módulo 1. La intención entonces con esa primera unidad, chicos, es que nosotros reconozcamos las etapas de un estudio de factibilidad y que por ende pues reconozcamos el contexto en el que nosotros nos podemos desempeñar como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos. La segunda unidad, denominada viabilidad ambiental, lo que quiere abordar es precisamente la definición de este concepto, viabilidad ambiental, y además los insumos que necesitamos para elaborar un análisis de viabilidad. Perdón.
La segunda unidad de nuestro módulo 1, denominada viabilidad ambiental, busca dar a conocer y que el estudio comprenda la definición de este concepto y además que reconozca e identifique los insumos para elaborar un análisis de viabilidad ambiental en cada etapa del ciclo del proyecto. Entonces, miren que en esta segunda unidad, la competencia que pretendemos desarrollar es que cada estudioso identifique los aspectos que se requieren en cada etapa del ciclo del proyecto para realizar un análisis de viabilidad ambiental, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. Comenzando con nuestra unidad número 1, denominada Descripción de un estudio de factibilidad, es importante mencionar que un proyecto factible hace referencia a un proyecto que se puede hacer. Es decir, podemos definir o podemos establecer si un proyecto es factible o no, de acuerdo con la realización que se pueda o la ejecución que podamos hacer de este proyecto, ¿sí? Cuando yo ya menciono que un proyecto es factible, es porque en definitiva he realizado diferentes evaluaciones que me han llevado a concluir que sí se puede ejecutar. Cuando se menciona que un proyecto no es factible, es porque en definitiva las diferentes evaluaciones que acabo de llevar a cabo pues me han llevado a que el proyecto o no es viable ambientalmente o no es viable técnicamente, ¿sí? Y si no es viable en alguna de esas evaluaciones, pues finalmente no va a ser un proyecto factible. Las evaluaciones básicas que debemos realizar son 4. ¿Sí? Entonces tenemos la evaluación técnica, la evaluación ambiental, la evaluación financiera y la evaluación social, pero también contamos con otro tipo de evaluaciones como lo son la viabilidad jurídica, la viabilidad de mercado, ¿sí? Así que cuando nosotros ya podemos o cuando ya nosotros queremos considerar si un proyecto es o no factible, pues este proyecto debió haber aprobado estas evaluaciones con el objetivo pues de determinar sobre todo la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? La sostenibilidad además de desde los tres pilares del desarrollo sostenible, como es el económico, el ambiental y el social, como mínimo, ¿no? Y adicional a esto, pues ya tendremos lo que es la sostenibilidad de mercado, que está asociada precisamente a una sostenibilidad económica. Tendremos además una sostenibilidad jurídica, que también va a estar asociada a a los diferentes pilares, como es el ambiental, el social y el económico, ¿sí? De este modo, podemos afirmar que un estudio de factibilidad es un instrumento de gestión administrativa que proporciona la información necesaria para orientar la toma de decisiones frente al diseño, ejecución y operación de un proyecto. Por lo tanto, su realización es indispensable dentro del ciclo de un proyecto. Sabemos entonces que este estudio de factibilidad me va a dar a mí una ruta para identificar y para saber cómo se debe ejecutar el proyecto objeto de estudio. Pero bueno, ¿cuáles son esas diferentes estudios o evaluaciones que se deben realizar para determinar si es factible? Pues la primera es un estudio de viabilidad jurídica, ¿no? O una evaluación jurídica, ¿sí? Mediante ese estudio se pretende revisar la compatibilidad del proyecto con las normas existentes de acuerdo al tipo de proyecto. No basta entonces solamente con tener un dinero o con tener una ubicación, ¿no? Yo debo garantizar que la normatividad o que las exigencias normativas pues son compatibles y son acordes con el tipo de proyecto que yo quiero ejecutar. Bueno, de este modo entonces vamos a revisar aspectos como, por ejemplo, la capacidad legal de la organización, la capacidad legal de todos esos empresas o esas entidades encargadas de operar, de ejecutar o de gestionar el proyecto. Además, vamos a identificar cuáles son esas certificaciones o esos estándares que se deben cumplir, por ejemplo, en caso tal de producir algún servicio, algún bien, ¿sí? Además de esto, es importantísimo no solamente contar con un aval o contar con una compatibilidad de normas nacionales, sino además también una compatibilidad de normas internacionales, ¿no? Entonces es clave que ese estudio jurídico pues sea completo y que precisamente sea compatible con los ideales que yo tengo y con lo que se está proponiendo en nuestro proyecto. Otro estudio que es muy importante y que, bueno, en este medio se considera uno de los más importantes es un estudio de mercado, ¿no? Realmente ningún proyecto que no tenga mercado, que no tenga demanda, pues se va a ejecutar. Entonces, este es una evaluación, este es un estudio de viabilidad determinante
¿sí? Y que puede desde un inicio establecer si es viable o no que se lleve a cabo un proyecto, es decir, si un proyecto es factible, ¿ya? Este estudio de mercado, ¿en qué consiste? Pues precisamente consiste en estudiar todos esos aspectos que rodean mi proyecto y que de verdad me van a identificar a mí primero, un cliente, ¿no es cierto? Van a identificar, pues, por lo tanto, un consumidor, me van a poder determinar las estrategias de venta o las estrategias de funcionamiento del proyecto, con el objetivo, pues, de hacerlo compatible con las necesidades de esa zona, ¿no es cierto? De esa región, de las personas que habitan en ese lugar y que van a ser finalmente mis clientes. Si no tenemos clientes o si no hay demanda, pues el proyecto no va a ser sostenible. Por lo tanto, este es un estudio de los más importantes. Por otro lado, tenemos nuestro estudio de viabilidad social. Ese estudio de viabilidad social, pues tiene que ver con todo o con todo ese componente demográfico de la ubicación, de la localización, de los clientes que yo pretendo, a los que yo pretendo llegar con mi proyecto, ¿no? Entonces, esto también está muy relacionado, chicos, con la viabilidad ambiental. Recordemos que el ambiente es todo lo que nos rodea, por ende, esta viabilidad social, pues también está relacionada con la viabilidad ambiental y con esos impactos que se pueden producir sobre la sociedad, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando los impactos los impactos sobre la sociedad son más negativos que positivos, pues vamos a afirmar que es un proyecto que no es viable socialmente. Por el contrario, si es un proyecto que trae impactos positivos para la región, porque, por ejemplo, va a traer empleo para las personas, porque, por ejemplo, los proyectos adicional tienen la construcción de una escuela, ¿sí? Entonces son beneficios que van a hacer que este proyecto sea viable socialmente, ¿sí? Otro estudio de viabilidad que tenemos que llevar a cabo para sumar y determinar la factibilidad de un proyecto es la viabilidad técnica. Esto ya es de tipo ya operativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo el proyecto? Si contamos con todas las herramientas, con todo, pues, las alternativas tecnológicas, si contamos precisamente con ese recurso humano, con el recurso económico, logístico, para llevar a una operación de nuestro proyecto. Entonces, si este proyecto, si con las medidas que he tomado, con las actividades que se han programado, estoy garantizando que cuento con todas esas herramientas necesarias para la ejecución de un proyecto, pues va a ser perfecto porque realmente se va a garantizar la viabilidad técnica del mismo y por lo tanto, pues vamos a garantizar, apreciados estudiosos, la sostenibilidad de nuestro proyecto en el tiempo, ¿no? Respecto al diseño técnico, es preciso que se analice principalmente el cumplimiento de las normas técnicas específicas, ¿no? Tanto de materiales como de equipos, como de procesos, de seguridad, lo de diseño, cálculo, de la intención es que nosotros garanticemos que ese proyecto es técnico, no solamente porque cumple con una normatividad, sino que realmente, con una normatividad, perdón, en materiales, sino que realmente es un proyecto viable desde la parte de equipos, de procesos, de logística, ¿no? Y claro, eso va a estar asociado a que a unos costos, ¿no es cierto? Y a un presupuesto y a unos plazos. Así que yo debo tener una coherencia entre lo que son aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos sociales, con el objetivo, pues, de garantizar que mi proyecto sí sea factible. Además de lo anterior, pues tenemos que tener en cuenta una viabilidad o un estudio de viabilidad ambiental, que es como el fuerte del futuro especialista en evaluación ambiental de proyectos, ¿no? Entonces, la parte técnica, pues, va a estar a cargo de unos profesionales, la parte social también, pero esa parte ambiental bueno, también podemos hablar de la parte social, sí puede estar a cargo expresamente de un especialista en evaluación ambiental de proyectos. Por eso es tan importante que nosotros como futuros especialistas pues sepamos cómo identificar esos componentes que requiero yo para establecer la viabilidad de un proyecto, ¿no? En el caso de una viabilidad ambiental, pues yo que voy a tener en cuenta inmediatamente la evaluación de impactos ambientales, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto, si me ocasiona impactos que definitivamente degradan el ambiente, que no se pueden compensar
pensar, que no se pueden mitigar, que no se pueden prevenir, pues en definitiva va a ser un proyecto que no es viable ambientalmente, ¿sí? Hay proyectos, chicos, que en la viabilidad se determina que sí generan impactos, igual todos los proyectos, cualquier tipo de actividad humana va a generar impactos negativos, y me dice sí, genera impactos, pero la viabilidad o este estudio de viabilidad, con el estudio de viabilidad se puede determinar que esos impactos se pueden manejar dentro del proyecto con el objetivo que no sean o prolongados o que no sean tan significativos, ¿no? Así que también un estudio de viabilidad, además de a mí permitirme identificar, valorar, priorizar los impactos ambientales que se van a ocasionar al entorno natural y social, pues también me va a permitir a mí identificar si es posible que a través de unas medidas de manejo ambiental este proyecto pues pueda ser amigable con el ambiente y por ende sea viable ambientalmente su ejecución. El otro estudio que es también muy importante y que está correlacionado pues con lo que hemos dicho es precisamente el estudio de viabilidad financiera. Sabemos que en definitiva, pues ningún proyecto puede ser factible si no cuenta con ese soporte o con ese sí, con ese soporte económico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una evaluación financiera del proyecto, pues debemos siempre establecer si el proyecto genera utilidades, ¿sí? Para lo cual, pues se pueden usar los presupuestos de inversiones, costos, ingresos revisados mediante los flujos de caja. Además, también debemos establecer la disponibilidad de recursos económicos para la ejecución, pues, de los procesos o de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Y pues revisar, por supuesto, todo lo referente con las diferentes inversiones que se tienen que realizar al proyecto, ¿no? Sabemos que inmediatamente un proyecto nunca va a dar rentabilidad los primeros meses, el primer tiempo, así que tenemos que estar preparados para llevar a cabo inversiones y quizás pues no obtener ganancias, pero entonces tengo que programar precisamente todos esos dineros que van a ingresar al proyecto y pues que sí pueda con ese dinero pues yo sí me pueda sostener en un tiempo determinado donde tengo que saber que no voy a recibir ningún tipo de rentabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, miren que de esta forma, todo lo relacionado con la parte técnica, todo lo relacionado con el aspecto ambiental, el aspecto social, ¿sí? El aspecto de mercado, el jurídico, todo esto me va a permitir a mí, perdón, identificar si en definitiva un proyecto es factible. Recordemos que yo cuando digo que un proyecto es factible, estoy afirmando que se puede hacer. Sí, o sea, el proyecto es factible, por lo tanto se puede hacer. En este caso, estamos afirmando que cada una de las evaluaciones realizadas al proyecto, perdón, pues es aprobada, ¿sí? Cada una, todas esas es aprobada. Entonces, tengo chulitos, hago un checklist, supongamos, y cada una de estos estudios o de estas evaluaciones me da como resultado una aprobación, ¿listo? Así que de esta forma puedo afirmar que mi proyecto es factible. Bueno, preciosos estudiosos, voy a compartir con ustedes un video con el objetivo de que podamos hacer pues como una reflexión al respecto de los temas que acabamos de observar. Viabilidad económica de tu proyecto empresarial. La viabilidad puede abordarse desde diferentes perspectivas. Vamos a ver las principales. Viabilidad de la idea. Nuestra idea empresarial debe tener sentido en la sociedad. A veces no basta con una buena idea, sino que es necesario que la sociedad esté receptiva para acogerla. ¿Esta idea aporta algo diferente? ¿Conocemos el ciclo de vida de mis productos? ¿Tiene sentido desde la perspectiva empresarial desarrollarla en este momento? Viabilidad técnica. ¿Te imaginas una empresa de viajes a la Luna? Podría ser una buena idea, pero su puesta en marcha requiere unos recursos que no son fácilmente accesibles. Debemos preguntarnos si la tecnología, los recursos materiales y humanos o el conocimiento necesario para desarrollar nuestra idea están a nuestro alcance. También si es sostenible desde la perspectiva medioambiental o si somos muy dependientes de materias primas de difícil acceso. ¿Nuestra actividad está regulada por normativas estrictas? ¿Tenemos las patentes de los procesos implicados en nuestra empresa? ¿Es fácil contar con recursos humanos que tengan la preparación que necesitamos? Viabilidad comercial. Una empresa solo tiene sentido si existen clientes dispuestos a pagar por adquirir sus productos o disfrutar de sus servicios. Debemos analizar nuestro mercado, conocer su tamaño, ver cómo está desaturado de competidores. ¿Podemos acceder a nuestros potenciales clientes y a los canales de distribución?
¿Se espera un crecimiento del mercado en el futuro? ¿Podemos vender en otras zonas? Viabilidad económico-financiera. Cuando se habla de viabilidad, normalmente se suele hablar de la viabilidad económico-financiera. Se trata de analizar si la empresa contará con los recursos financieros necesarios para producir y vender, así como si la previsión de ingresos es suficiente para cubrir los gastos. Es recomendable realizar unas previsiones realistas y plantear diferentes escenarios hipotéticos para anticipar nuestras estrategias. Uno optimista en el que nuestras ventas sean altas, pero también uno pesimista en el que la respuesta del mercado sea baja. ¿Podemos afrontar las inversiones necesarias? ¿Tenemos previsto cómo obtener el flujo de financiación que necesitamos? ¿Nuestra cuenta de resultados será positiva? ¿Nuestra tesorería soporta bien el día a día de la empresa? Y para finalizar, no debemos olvidar el factor personal. Los emprendedores hacen a las empresas grandes, por eso antes de empezar, reflexiona y realiza un análisis interno. Todos podemos ser emprendedores, ya que no hace falta tener unas cualidades extraordinarias para emprender, pero es conveniente estar en un momento apropiado y tener claro qué objetivos personales esperamos alcanzar emprendiendo. El tiempo que le puedas dedicar a tu proyecto es importante. Ten en cuenta que emprender va a exigirte mucha dedicación. Nuestra actitud también es muy importante y nos ayudará a sobreponernos ante las adversidades. Una actitud positiva es siempre una excelente compañera. Afronta tus retos con optimismo y recuerda que todas las dificultades se acaban superando. Esperamos que tu aventura emprendedora sea lo más satisfactoria y gratificante. Como hemos podido ver, la viabilidad depende de muchos factores. Una manera de poder analizar todos estos factores es haciendo un plan de negocio. Si quieres... Bueno, apreciados estudiosos, como podemos ver en nuestro video, es claro que para poder hacer un proyecto factible o para poder establecer la factibilidad de un proyecto, pues debemos garantizar el estudio y que las evaluaciones de los diferentes tipos de viabilidad pues sean acertadas, ¿no? Sean aprobadas y de esta forma podemos a garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto y sabemos pues que también el éxito del mismo. Bueno, a continuación voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes. Recordemos antes de eso, quiero recordarles que tengo acceso aquí al chat de la plataforma, de nuestro Hangout, así que cualquier inquietud que tengan la pueden realizar en este momento. Aquí ya estoy pendiente de sus preguntas, de sus inquietudes. Y voy a compartir nuevamente pantalla para seguir con nuestra presentación. Bueno, en la unidad número 2 vamos a abordar el tema de introducción a la viabilidad ambiental. Recordemos que la viabilidad ambiental hace referencia a un estudio que determina los posibles impactos positivos y negativos que pueden generar las actividades de un proyecto sobre el entorno natural y la sociedad y establece los impactos negativos que pueden ser mitigados y o compensados con el fin de aportar el desarrollo sostenible de la región. Entonces, miren que aquí ya estamos entrando en el campo del especialista en evaluación ambiental de proyectos y ya estamos hablando de una evaluación del entorno, ¿no es cierto? Referente pues al aspecto ambiental y social y además también de unas medidas de manejo ambiental. Dentro de un estudio de viabilidad ambiental o de una evaluación de viabilidad ambiental, pues vamos a encontrar que esa viabilidad ambiental no solamente se puede hacer en una fase o en una etapa del proyecto, ¿no? Yo tengo que garantizar que en todo el ciclo del proyecto, pues mi proyecto sea viable ambientalmente, ¿sí? Porque no saco nada con decir, no, el proyecto es viable en la etapa de diseño, ¿no es cierto? Es viable ambientalmente, pero en la ejecución definitivamente no es viable, pero bueno, no importa, no. Tenemos nosotros que identificar la viabilidad y estudiar la viabilidad en todo el ciclo del proyecto, con el objetivo, pues, de, como les menciono, de aportar a ese desarrollo sostenible desde el pilar ambiental. ¿Listo? Entonces, bueno, para realizar primero un análisis de viabilidad ambiental es necesario comenzar por hacer una matriz legal que aplique a la actividad, al proyecto o al servicio. Además de eso, tener en cuenta todo lo relacionado con los diseños técnicos de ingeniería e identificar y describir en el proyecto
todos los impactos que posiblemente se podrían ocasionar al entorno físico, al biológico, al socioeconómico y al cultural del área de influencia del proyecto, ¿no? Todo esto con el fin de establecer unas medidas de manejo ambiental que me logren minimizar, prevenir o compensar los impactos ambientales identificados. Sabemos, chicos, que todo proyecto causa impactos, ¿sí? Así que sí, que si se tratase de solamente ejecutar proyectos que no ocasionaran impactos al ambiente, pues ningún proyecto sería viable, ¿no? De lo que buscamos nosotros como especialistas y como expertos en el campo ambiental es que esos proyectos pues sean lo menos, que los impactos de esos proyectos sean lo menos agresivos con el ambiente y es así, y esa es nuestra labor, ¿sí? Diseñar, plantear, proponer estrategias de manejo ambiental que me lleven a un proyecto sea viable ambientalmente dentro, claro está, de unos parámetros, ¿no? No, yo no voy a ir en contra, pues, de una legislación, yo no voy a ir en contra de unos parámetros, de unos lineamientos naturales con el fin de sacar adelante la viabilidad de un proyecto, no. Yo debo tener en cuenta todos estos aspectos, pero pues sí debo ser consciente de que todo proyecto tiene un impacto, así que ya es mi trabajo identificar si realmente esos impactos son tan significativos que pueden causar una degradación irreversible al entorno natural. Bueno, entonces primero que todo, pues vamos a comenzar con la fase de idea de un proyecto. Entonces primero vamos a iniciar como con esa primera etapa en donde estamos estableciendo apenas qué es lo que se busca hacer, ¿no es cierto? Entonces en este momento vamos a poder identificar que ya tenemos un área o una ubicación probable de ese proyecto que vamos o que deseamos ejecutar, ¿no? Por lo tanto, pues debemos conocer como mínimo, pues unos aspectos generales de esa localización, de esa ubicación y están relacionados pues con los aspectos sociales, los aspectos bióticos, abióticos y económicos del área de influencia del proyecto, ¿sí? Esto normalmente se hace a través de una recopilación de cartografía del proyecto, a través de un levantamiento de línea base, a través de unas consultas en campo a las personas pues, que habitan en esta zona. Eso como una primera instancia nos va a dar un diagnóstico general de lo que encontramos en el aspecto social, ambiental y económico en la zona donde se ubicará probablemente nuestro proyecto. Después de ya hacer una identificación, un diagnóstico ambiental de esta zona, pues ya entramos a una etapa de prefactibilidad, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esa descripción del entorno natural, social y económico, ahora sí voy a poder identificar cuáles son las normas, ¿sí? Cuáles son los estudios ambientales que yo debo realizar, diseñar o solicitar para poder llevar a cabo pues, la ejecución de ese proyecto. Entonces aquí es cuando ya podemos consultar a la autoridad ambiental sobre los permisos, sobre las autorizaciones y los estudios ambientales que se requieren para el desarrollo y ejecución de un proyecto. Muchas veces la autoridad va a remitir un concepto donde nos diga, ok, los permisos son estos, los estudios ambientales son estos, y en caso tal de que nos exijan la elaboración de un diagnóstico ambiental de alternativas, pues debemos evaluar las diferentes probabilidades o las diferentes ubicaciones que tenemos para llevar a cabo nuestro proyecto, ¿no? Eso depende mucho del tipo de proyecto, chicos. Entonces, si la autoridad ambiental pues, te considera que en esa área no sea, pues es un área que no se ha tocado anteriormente, quiere decir que este proyecto va a causar grandes impactos al ambiente, unas grandes modificaciones al paisaje, es cuando él va a requerir pues de otros estudios para identificar o para determinar si esa área realmente sí se adapta y si es posible pues que se lleve a cabo en ese lugar precisamente el proyecto, ¿sí? Así que bueno, lo primero es como esa coherencia entre actividades, entre las características de la zona y todo lo relacionado con los permisos que se requieren, ¿listo? Posteriormente ya entramos a una etapa de factibilidad. Entonces, en esta etapa de factibilidad yo ya tengo una sola alternativa, yo ya sé dónde se va a hacer, yo ya he confirmado que el proyecto se puede hacer en una ubicación determinada, ¿sí? Pues, por las características tanto del proyecto como de la norma, como de los aspectos técnicos y ahora sí ya comienzo a hacer una identificación primero cualitativa de los impactos, de los posibles impactos que se pueden ocasionar.
¿sí? Posteriormente, ya en la fase de formulación, yo ya tengo que llevar esa información a algo cuantitativo, ¿no? A datos. Así que ya tengo que hacer una identificación, pero además una cuantificación y priorización de esos impactos ambientales. En esa etapa ya de formulación del proyecto, ya es cuando yo debo ya garantizar que los impactos son o no significativos, se pueden o no manejar, ¿no es cierto? Ya en esta parte, yo a través de mi evaluación de impactos ambientales, pues ya debo tener identificados, evaluados y priorizados los impactos con el objetivo, pues, de establecer las mejores medidas de manejo ambiental y poder determinar si definitivamente el proyecto es viable ambientalmente o si realmente no podemos hacer ese diseño o no podemos realizar ciertas actividades porque van a impactar de forma irreversible el ambiente, ¿no? Entonces, miren que cada una de las etapas del ciclo del proyecto relacionadas con el análisis de viabilidad ambiental, pues me van a dar a mí un mapa general de ese proyecto y me van a poder a mí identificar o me van a poder ayudar en la toma de decisiones para determinar la viabilidad o no, la viabilidad ambiental o no del proyecto y posteriormente la factibilidad del mismo. En este caso, a proceso de estudios es muy importante que tengamos en cuenta, como les menciono, cada una de las etapas del ciclo del proyecto. De lo contrario, pues podríamos estar omitiendo información que podría ser importante para la toma de decisiones. ¿Listo? Así que con toda esa información, yo ya puedo identificar, ya puedo determinar si mi proyecto es viable ambientalmente o no lo es. Como se pueden dar cuenta, todo radica en una evaluación, en una identificación de impactos ambientales. Por ejemplo, aquí les pongo y traigo pues a colación un proyecto que ha sido muy sonado desde el año 1961, que es denominada la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Miren que este proyecto, como les menciono, está programado, está planteado desde el año 61, ¿sí? Ya que es un proyecto pues de gran envergadura, ¿sí? Y pues que va a atravesar de norte a sur la ciudad de Bogotá. Pero ¿qué ha pasado? Han encontrado diferentes aspectos ambientales y sociales que no han permitido la ejecución de este proyecto. Es decir, han identificado que el proyecto es viable económicamente, que el proyecto es viable socialmente, pues porque va a unir, va a disminuir los tiempos pues de desplazamiento, han encontrado pues que se cuenta con los recursos económicos, todo ha sido unas evaluaciones muy completas que dan que sí es viable en ciertas evaluaciones, pero desde la parte ambiental se ha identificado que de viabilidad ambiental este proyecto no tiene nada porque pues al atravesar toda la ciudad de Bogotá está atravesando diferentes ecosistemas estratégicos pues que se podrían ver degradados definitivamente, que no se podría recuperar a través de medidas de manejo ambiental y por ende muchas veces que se ha intentado su ejecución, muchas veces ha sido truncada esta ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vamos a presentar de forma general un contexto socioambiental de este proyecto. Por ejemplo, en el sector norte tenemos que presenta una densidad poblacional baja inicialmente, pero con un significativo porcentaje de cambios en el uso del suelo, ¿no es cierto? La vía atraviesa en la zona norte la planicie aluvial del río Bogotá, donde se encuentra el humedal Tibabuyes, el más grande de la ciudad y con gran potencial de recuperación, y el humedal La Conejera, considerado como uno de los humedales más representativos de las altiplanicies tropicales andinas. En el sector centro que tenemos, presenta alta densidad y extensión de la población urbana, incluye la localidad de Gativá y Fontibón. En esta última, el proyecto atraviesa el humedal de la Capellanía, el cual cuenta con gran valor paisajístico, ya que mantiene bienes y servicios en una de las áreas más contaminadas de la ciudad. Y en la localidad de Gativá se encuentra el humedal Jaboque, con 151.9 hectáreas de extensión. Y en el sector sur, que atraviesa este proyecto, tenemos una densidad poblacional variable, siendo muy baja en algunas áreas aún no desarrolladas para uso urbano, pero aumenta a muy altos niveles en sectores de reciente desarrollo informal, como son el Tinal y la Florestica, en la localidad de Bosa. Miren que este proyecto atraviesa tres humedales muy importantes en la ciudad de Bogotá. Ustedes aquí pueden observar la imagen de estos tres humedales, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el proyecto va a atravesar los diferentes humedales. Aquí tenemos el humedal de Capellanía, aquí por aquí está la avenida, lo que se tiene pues programada. Acá tenemos el humedal de Tibabuyes, ¿no es cierto? Y aquí lo está atravesando pues también la carretera. Acá tenemos el humedal de La Conejera y también es atravesado por la LO.
¿Listo? Entonces, si se fijan, es un proyecto que quizás socialmente, económicamente es viable, pero ambientalmente, pues por estos impactos que se identificaron en los diferentes humedales, pues no representa o no es viable ambientalmente, ¿no? ¿Qué tenemos referente al marco normativo? Miren que comentamos que los impactos ambientales identificados y analizados se encuentran dentro del estudio de impacto ambiental realizado por el consorcio IGP. Esto realmente, pues esto fue como el primer estudio de impacto ambiental que se realizó y efectivamente habían unos impactos que se identificaron, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este estudio de impacto ambiental? Pues se afirmó que habían impacto, con estos impactos se afirmó que habían impactos ambientales, pero la entidad encargada de tramitar la licencia, que es en este caso es el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, mencionó que sí tenía una licencia ambiental y que por ende, pues a pesar de los impactos tan significativos e irreversibles con los que contaba esta obra, pues finalmente se podía realizar porque ya se había obtenido la licencia ambiental. Pero, sin embargo, todas las empresas y todas las organizaciones ambientales pues han seguido en la lucha frente a esta licencia ambiental, pues porque se sabe que los impactos son significativos y que no es posible que en las condiciones que actualmente se encuentra el diseño del proyecto, pues se pueda afirmar o se pueda garantizar la sostenibilidad de los recursos. Ay, Dios. Es así como desde diferentes organizaciones ambientales se han interpuesto diferentes acciones legales, ¿sí? Como son una demanda de intervención obligatoria, una acción de tutela ambiental amparada en el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia, una acción popular ambiental respaldada en el artículo 88 de la Constitución, acción de clase o grupo ambiental amparado por el artículo 88, párrafo 2 de la Carta Magna Colombiana y acción de cumplimiento ambiental también respaldada en el artículo 87 de la Constitución. Con todo esto, ¿qué se busca? Pues se busca precisamente defender, ¿no es cierto? O proteger, primero, pues los derechos humanos, segundo, el interés público y por ende, pues todo lo relacionado con un ambiente sano, ¿no? Entonces, miren que esta lucha este replanteamiento de este proyecto se ha dado principalmente por aspectos ambientales. Así que ahora y actualmente sabemos que el componente ambiental pues es muy importante y que puede marcar la diferencia en la ejecución de un proyecto o en la viabilidad ambiental de un proyecto, ¿no? Miren que, por ejemplo, en este caso ya traemos a colación de forma directa los impactos que se puedan ocasionar a uno de los humedales de Bogotá, como es el humedal de la Capellanía, ¿no? Entonces tenemos que este humedal cuenta con gran valor paisajístico, cuenta con 30 especies de vegetación y más de 25 especies de vertebrados. De los únicos sectores silvestres en el sector, se mantienen bienes y servicios en una de las áreas más contaminadas por ser muy industrial y ser asiento de los terminales nacionales, tanto aéreos como terrestres, en la ciudad de Bogotá. Los impactos que se podrían ocasionar por la construcción de esta avenida sería, por ejemplo, que el humedal perdería uno de los pocos espejos de agua que sobreviven actualmente, donde habitan y se alimentan cientos de anfibios, aves y mamíferos. Además, también se ocasionaría la pérdida de un espacio de contemplación y educación ambiental para la ciudad. Y además, las 27,3 hectáreas del humedal, o que hacen parte del humedal, podrían ser sepultadas por el actual trazado de la ALO. Como se pueden dar cuenta, estos, por ejemplo, el último impacto, ¿no? Que todo este humedal pudiese ser sepultado por concreto, ¿no es cierto? Eso es un impacto irreversible, ¿sí? Que no se podría recuperar de ninguna otra forma y eso es a lo que se está, pues esa es la discusión, ¿no? Porque tenemos que dejar acabar un humedal tan importante y en una zona como tan estratégica de la ciudad para construir una avenida que puede ser, sí, viable económica, socialmente, pero que no garantiza la sostenibilidad de estos recursos naturales con el actual diseño. Así que este es un ejemplo claro de un proyecto que cuenta con diferentes aprobaciones en evaluaciones de viabilidad, pero que en definitiva no es viable ambientalmente. Bueno, apreciados estudiosos, hasta este punto hemos abordado los temas del módulo 1
específicamente de las dos unidades del módulo 1, descripción de un estudio de factibilidad. Así que espero que se hayan podido aclarar algunas inquietudes que ustedes tenían. Y bueno, y lo más importante es precisamente que podamos haber hecho como esa relación de los temas con una aplicación pues en un proyecto o en un ejemplo que actualmente pues todavía está en la vista o está en la lupa pues de muchas organizaciones ambientales, ¿no? Les recuerdo que quedo atenta a resolver cualquier tipo de inquietud a través del correo electrónico, a través del chat de la plataforma, así que estaré pendiente pues a sus mensajes con el objetivo de aclarar sus dudas. A continuación vamos a hacer una breve explicación sobre las actividades.